Ahora quiero invitarles, vamos a tomar nuestras Biblias, son los anuncios para que los tengamos en cuenta, y el miércoles estaremos tratando otros anuncios más en la reunión. Pero vamos entonces a mirar la poderosa palabra de Dios. Quiero invitarle a tomar su Biblia, Juan capítulo 17, Evangelio de Juan capítulo 17 y verso 17. Estando listos, decimos amén. Juan, capítulo 17, perdón, vamos a leer desde el verso 18. Juan, capítulo 17, verso 18. Déjalo ahí, hermano, déjalo ahí en el verso 17, es la voluntad de Dios. Vamos a leer desde el verso 17, ahí como está en su pantalla. Juan 17, 17 dice así, en el nombre de Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lea otra vez ese verso. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Reitera la palabra del Señor. Amén. Un versículo más que se encuentra en Isaías 8:16. Libro de Isaías, Antiguo Testamento, solamente el verso 16. ¿Listos? Isaías 8:16. Amén. Así un verso cortitito que dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Amén. Gloria al Señor. Quiero predicar bajo el tema llamados a ser discípulos. Amén. Llamados a ser, no a hacer, aunque eso también es verdad. Pero quiero predicar llamados a ser discípulos. Gloria a Dios. Discípulos de verdad. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Bendíganos en esta mañana como solamente usted puede y sabe hacerlo, en la meditación y la predicación de ella. Ayúdanos en este día. Gracias, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón, en cada vida, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Los que estamos contentos de estar en este lugar, brindémosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Llamados a ser discípulos. Gloria al Señor Jesucristo. Puede tomar asiento en esta hora. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Amén. Interesantemente, la palabra discípulos aparece unas 68 veces en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Aparece 42 veces en el Evangelio de Marcos, 32 veces en el Evangelio de Lucas, 61 veces en el Evangelio de Juan, para un total de 203 veces aparece la palabra solamente en los evangelios. En los evangelios. En el libro de los Hechos aparece unas 15 veces la palabra discípulos. Y encontramos que
a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Dice el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Un capítulo muy interesante que nos relata, hermano, cómo llegó el evangelio a los gentiles. Y Pedro está dando el informe y está contando de cómo él se hallaba en cierto lugar y de pronto pudo ver un lienzo que bajó del cielo que le mostraba cuadrúpedos, fieras, reptiles, y la voz del Señor que le decía: levántate, mata y come. Y él se negó al principio, pero esto sucedió 3 veces, y a la cuarta vez, hermano, llegaron a buscarle en la puerta diciéndole que lo estaban solicitando en un lugar. Pedro fue en obediencia a la visión y entonces entró en la casa de un gentil, lo cual era abominación para un judío, estar debajo del mismo techo con alguien que no fuera de su raza, que no fuera de su cultura, que no fuera de, hermanos, su religión. Y dice la Biblia que estando allí predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todas esas personas que él en un tiempo rechazaba, así como rechazó la visión, como rechazó comer de la visión. Hermano, lo que no sabía él, que Dios también tenía propósito con el pueblo gentil, es decir, con el pueblo que no era judío, que no era de su origen, que no era de su etnia, hermano. Y el Espíritu Santo cayó, y luego que el Espíritu Santo cayó, él entendió que Dios también estaba llamando a los gentiles. Y él dio el informe. Al principio la gente estaba como un poco anonadada, asombrada, pero dice la palabra de Dios que al final la gente dijo: si Dios también les concedió el Espíritu Santo a ellos, el mismo don que nos ha dado nosotros, ¿quiénes somos nosotros para negar esto? Y habiendo oído estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: wow, Dios también ha dado salvación y arrepentimiento para vida a los gentiles. Gloria al Señor Jesucristo, a Él sea la gloria. Y aunque esto ya estaba confirmado, ya era un testimonio reconocido de que era la voluntad de Dios que también los gentiles oyeran el evangelio. Sin embargo, es triste mirar en los versos que siguen, hermano, que la gente que había sido esparcida, los discípulos que habían sido esparcidos a causa, hermano, del motivo de Esteban, que fue apedreado y empezó una persecución a los cristianos. Dice la Biblia, hermano, que ellos iban por toda parte y no hablaban a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Eso dice Hechos 11, hermano, verso 19. Dice que no le hablaron a nadie mientras ellos estaban huyendo, mientras estaban escapando de la persecución. Por todo el camino iban callados, no le hablaban a nadie la palabra, con todo que sabían que Dios también había dado salvación a los gentiles. Pero dice la palabra de Dios en el verso 20 que entre todos los que estaban huyendo habían unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también ¿a quiénes? A los griegos, a los gentiles, le hablaron la palabra de Dios, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y lo que dice la Biblia es que la mano del Señor estaba con ellos, oiga, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén, gloria al Señor. O sea que si ellos se hubieran mantenido callados, mire toda la gente que se hubiera perdido, porque un gran número creyó, mientras que un grupo de todos los que huían estaban atemorizados diciendo: no le hablemos a nadie porque podemos meternos en problemas, vamos a quedarnos calladitos, vamos a hablarle solamente a los que sepamos que sí son creyentes, pero a los demás no.
este grupo de personas, había entre ellos un grupito pequeño que eran valientes y dijeron: no podemos callarnos cuando es la voluntad de Dios que lo hagamos. Y predicaron el evangelio y se convirtió al Señor un gran número de creyentes. Estoy hablando de ese capítulo 11. Amén. Y dice la palabra de Dios que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Hermano, y la iglesia, cuando escuchó, la sede principal en Jerusalén, escucharon que la noticia, escucharon que Dios estaba salvando a mucha gente, enviaron a Bernabé, enviaron a este hombre de Dios a que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, cuando vio esa multitud de creyentes convertidos, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermano, que se congregaron en el verso 26, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Diga conmigo: enseñaron a mucha gente. Oiga, esa cantidad usted se puede imaginar. Enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gloria al Señor. Amén. Por primera vez el término cristiano no había sido nombrado. Hoy es común entre nosotros, pero anteriormente no, se les conocía como discípulos. Amén. Se les conocía como discípulos. Diga conmigo: discípulos. Los discípulos del Señor, hermano, ahora estaban siendo llamados por primera vez cristianos. Amén. Es decir, pequeños Cristos. Para mí eso es como una graduación. O sea, de discípulos pasaron a ser reconocidos como pequeños Jesús en esta tierra. O sea, ya Jesús no está, pero aquí están los que son igual a Él, como si Él mismo estuviera. O sea, se graduaron. Amén. De alguna manera hay como una especie de graduación allí. Pero estos discípulos valientes hablaron la palabra del Señor para que sucediera todo esto, para que sucediera todo este movimiento poderoso. Y aquí encontramos una primera declaración importante, y es que los discípulos verdaderos del Señor no callan. Gloria al Señor. Los discípulos, estoy hablando de no dejar de predicar el evangelio. Amén. Porque hay gente que no calla, pero de otra manera siempre están peleando, siempre están discutiendo, nunca se quedan callados y se meten en problemas por estar hablando más de la cuenta. Pero estoy hablando de predicar el evangelio. Los discípulos verdaderos del Señor no dejan de predicar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo, porque la venida del Señor está cerca. ¿Dónde están esos valientes? Amén, gloria al Señor. Y pregunto: ¿dónde están esos valientes? Porque mi hermano, los discípulos del Señor son gente valiente. Siguen al Señor Jesucristo, se mantienen siguiendo al Señor en todo tiempo. Porque lo más triste que podemos encontrar en la Biblia es ver a discípulos dejar de seguir al Señor. Y eso está, yo pienso que no es casualidad, está en Juan 6:66. Imagínense. Juan 6:66. Dice la Biblia: desde entonces muchos de sus discípulos, oiga, volvieron atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Qué triste, hermano. Y esto deja, hermano, lugar para pensar que hay discípulos, pero hay discípulos verdaderos. Amén. Y el verdadero discípulo no vuelve atrás. Eso dice el verso 66. Porque el discípulo es aquel que tiene que seguir a su maestro.
es aquel que tiene que estar cerca de su maestro. Amén. Por eso se llama discípulo, uno que sigue, uno que aprende al lado. Amén. Pero aquí vemos que cuando la palabra de Dios los exhortó, la palabra de Dios los reprendió, entonces se molestaron, gloria al Señor, y volvieron atrás. Al oírlas, dice el verso 60, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Esto sí no nos cala bien, esto sí no nos parece. Está hablando de personas que eran discípulos, estaban allí, pero en un momento, hermano, dijeron: dura es esta palabra, y volvieron atrás. Pero Jesús le preguntó a los verdaderos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente usted tiene palabra de vida eterna? Gloria al Señor, solamente usted tiene palabra de vida eterna. Los discípulos del Señor se mantienen firmes. Los discípulos del Señor, hermano, no tienen problema con la verdad de Dios. Por dura que sea, porque la gente dice la verdad es dura, pero los discípulos del Señor, hermano, asumen, asimilan la verdad de Dios, porque saben que es la verdad de Dios la que los hace libre, la que los edifica, la que los salva y la que los santifica. Gloria al Señor. Los discípulos, hermano, son aquellos que realmente valoran la verdad de Dios por encima de cualquier cosa. Amén. Amén. Ellos se mantuvieron firmes en medio de ese desertar de algunos. Qué bueno, hermano, es saber que somos discípulos, pero discípulos verdaderos. Amén. Que estamos con el Señor. Amén. Que no nos separamos de su presencia. Mateo capítulo 9, verso 10. Téngame un poquito de paciencia. La palabra de Dios dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Amén. También, hermano, no solamente vemos a los discípulos estar a la mesa con el Señor, porque ese es el lugar de los discípulos. Y qué bueno es estar a la mesa con el Señor. Pero allí caben muchos más, porque Dios está llamando. Dios está llamando a otros más, que aunque no hayan todavía alcanzado el nivel de discípulos, el Señor los está llamando para que se conviertan en discípulos de Él. Ahí estaban sentados publicanos y pecadores, juntamente con el Señor y los discípulos. Pero dice la palabra de Dios que cuando vieron esto los fariseos, le dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ellos estaban molestos de ver, hermano, a estas personas allí. Pero qué buenos son los discípulos en la iglesia, que aprecian a las visitas, que aprecian a los amigos, que apreciamos a los que vienen, hermano, porque sabemos que de ellos Dios puede un día también levantar discípulos para su reino. Gloria al Señor. Hay algunos como los fariseos que se molestan. Amén. Pero no los discípulos del Señor. Hay distintos ataques a veces a los discípulos. El verso 14 de ese mismo capítulo dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Había un ataque contra los discípulos y el Señor les respondió, hermano, de la mejor manera. Porque todo aquel que quiere seguir al Señor, todo aquel que quiere servir al Señor, hermano, va a ser señalado en algunos momentos, va a ser atacado. Gloria al Señor, pero tenemos un Dios que nos defiende, que nos da palabra. Amén. Que nos ayuda. Usted tiene que permanecer firme, diciéndole: Señor Jesucristo, aquí estoy
estoy para que me sigas ayudando. No soy perfecto, pero usted puede transformarme, usted puede ayudarme, usted puede cambiarme, usted puede renovarme. Aleluya. Dios está listo para seguir trabajando con los discípulos. Oiga, cada miembro de la iglesia debe procurar convertirse en un discípulo del gran maestro. Porque no solamente tiene el privilegio de estar con él, porque el discípulo siempre está con su Señor. Y no sucedió solamente con los 12, también sucede con nosotros, hermano. Aquel que toma la posición de discípulo siempre va a sentir la presencia de Dios a su lado. Siempre, hermano, va a caminar siguiendo al maestro, porque el maestro lo va a instruir, lo va a guiar. Amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Yo quiero ser un discípulo del Señor, pero un discípulo de verdad, o de la verdad, porque así lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo solamente, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Amén. Allí acabamos de leer: ¿queréis iros también vosotros? Pero los discípulos dice: ¿a quién iremos? Amén. Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Juan capítulo 8 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a leer ese verso. El discípulo permanece en la palabra. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya habían creído, pero no basta con creer. Él le dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entienda, hermano, hay una diferencia. ¿Cuántos creyentes no hay por allí? Usted sale a la calle y ya no se encuentra a muchos incrédulos. Al contrario, si usted le pregunta a muchas personas si creen en la palabra, si creen en el Señor, le van a decir que sí. ¿Sí o no? Hoy es raro encontrar una persona que diga: no, yo no creo en la Biblia, yo no creo en Dios. Es raro. O sea, la mayoría de gente cree en Dios, creen en el Señor. Pero para el Señor Jesucristo no basta con ser creyente. Amén. Amén. Y se nos ha llenado la iglesia, hermano, de creyentes. Pero necesitamos no solamente tener creyentes en la iglesia, necesitamos tener discípulos en la iglesia. Amén. Porque hay una diferencia entre el creyente y el discípulo. Hay una diferencia. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De alguna manera le digo: ustedes creen, pero todavía no son mis discípulos verdaderos. Porque el creyente puede creer en Dios y al rato usted escucharle decir una mala palabra. Puede ser creyente, en la mañana le está diciendo a usted: yo creo en Dios, y en la noche puede estar embriagándose en una fiesta, en una parranda. El creyente, hermano, puede permitirse muchas cosas, pero el discípulo no. El discípulo es el que permanece en la palabra. Desde que se levanta hasta que se acuesta, es la palabra, la palabra, la palabra. Se va a trabajar y donde quiera va, da testimonio de la palabra. Toque a un hermano y dígale: no basta con ser creyente, conviértete en discípulo, dígale. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos.
Porque entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Gloria al Señor. El que permanece en la palabra conoce la verdad y la verdad lo hace libre. A su nombre sea la gloria. Porque la palabra me enseña cómo andar. La palabra me enseña cómo vivir. La palabra me dice qué es bueno y qué es malo. Porque antes de yo convertirme al Señor, a lo malo lo llamaba bueno. Muchos de los que estamos aquí decíamos, pero una para el calor no es mala. Muchos de los que estamos aquí decíamos, pero es que yo tomo en mi casa y no hago alboroto ni nada. O sea, como lo hago en mi casa y no en la calle, es bueno. Muchos hermanos pensábamos que las malas palabras no es malo. Pero cuando conocimos la palabra, entonces la palabra nos enseña que decir vulgaridades es malo. Que un poquito de levadura leuda toda la masa. A su nombre, que no debo estar cantando música mundana porque la música mundana es para el diablo. Que debo cantar la alabanza del Señor porque la alabanza es para alabar al Señor. Entonces tengo que permanecer en la palabra. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Y la verdad me va a hacer libre. ¿Libre qué? ¿De qué? Del mundo, de los vicios, del pecado, de lo que no le agrada a Dios. Si ese aplauso es para el Señor, no puede ser menos. Juan capítulo 17 dice, como me envió el Padre, así yo os envío. Amén. Como me envió el Padre, así yo os envío. O sea que el creyente es aquel que lleva la misma carga del Señor, el mismo compromiso. No es estar aquí por estar. Ni un solo amén, pero es verdad. No es estar aquí por estar. Estoy como mi maestro. ¿Cómo? Para servirle a mi Dios, aleluya. Para servirle a mi Señor. ¿Cuántos están conscientes de que están aquí para servirle a Él? ¿Dónde están las Dorcas? ¿Dónde están las Tabitas? Gloria al Señor. Aleluya. Algunas personas dicen, es que yo no puedo hacer nada, yo no puedo servir. No, sí puede. Ahí está el ejemplo de esa mujer, de esa ancianita llamada Dorca, que también le dolían las rodillas, que también tenía problemas de salud. Pero Dorca, ¿sabe qué hacía Dorca? Con su manito tejía ropita. Y cuando la tenía lista, se la llevaba a los hermanitos necesitados de la iglesia. Tome unas ropitas, tome algo, gloria. De tal manera que cuando Dorca se murió, hermano, todo el mundo lloraba por Dorca. Todo el mundo decía, oh, cuánto nos hace falta Dorca. Y en el cielo hubo una preocupación y dijeron, aleluya, tenemos que volver a Dorca a la tierra porque no sé lo que va a pasar. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que fue Pedro, oró, hermano. Ella estaba ya inerte, muerta, fría, era un cadáver, pero oraron para ella y Dorca resucitó. Gloria al Señor. Tiene que resucitar el espíritu de los discípulos, el espíritu de gente que sabe que está aquí para servir al Señor. A su nombre sea la gloria. Yo no estoy por estar, yo no estoy para calentar una banca. Yo vine aquí para servir a mi Señor. Yo vine aquí para ser un discípulo de mi maestro. Aleluya. Resucita.
La palabra griega para enviado es la palabra apostelo, que significa poner aparte. Entonces puedo entender. Ya. Él te apartó para una misión. Él te apartó para una misión. Amén. Así como el Padre me envió, así yo los envío. Esa palabra envío, alguien tiene que comprender que está aquí para un propósito de parte del Señor. Él te envió. La palabra apostelo viene de apo, que significa fuera, lejos, denota separación. O sea, hemos sido separados ¿de qué? Del mundo, del pecado. Aleluya. Y no solamente de eso, sino del entretenimiento, porque hay creyentes que se la pasan entretenidos, pero usted no es cualquier creyente, usted es un discípulo. Aleluya, gloria al Señor. Yo recuerdo, hermano, que me ponía a veces a leer la Biblia. Llegaba temprano a la iglesia, me ponía a leer la Biblia, y los que llegaban decían: te toca predicar, te toca predicar. Yo decía: no me tiene que tocar predicar para leer la Biblia, porque, hermano, uno tiene que saber que Dios te apartó, te separó para hacer algo para la gloria de su nombre. A su nombre sea la gloria. La palabra estelo, que completa la frase apostelo, significa fijar firmemente, detener, reprimir, abstenerse de asociarse, apartarse, evitar, como aquellas personas que se alejaron. Gloria a Dios, pero los discípulos están firmes al lado. Dura es esta palabra, pero esta es la que necesitamos. Esta es la verdad que nos santifica. Esta es la verdad que nos hace libre. Gloria al Señor. La verdad de mi maestro, la enseñanza de mi Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Entiendo esa frase: como me envió, así yo los envío. No tiene que ver con aspectos externos, de ropa, de apariencia. No, como me envió, o cómo me envió, tiene que ver con carga, compromiso, responsabilidad, determinación y preparación. Es un fuerte sentido de urgencia y de compromiso. Como dice Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Hermano, cuando el Señor está hablando acerca de sus seguidores, y cada verso de este pasaje está dejando claro que hay un precio a pagar. Yendo ellos, uno de sus discípulos le dijo en el camino: Señor, te seguiré. Aunque dice la Biblia que esta persona se acercó y le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, quiero ser tu discípulo. Quiero seguirte a donde quiera que tú vayas, porque eso hace un discípulo. Pero el Señor les respondió algo interesante. En el verso 58 dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En otras palabras, si quieres seguirme, debes entender, debes comprender que el que me sigue a mí, amén, no tendrá de pronto todas las comodidades. El que me sigue a mí tiene que saber que hay un sacrificio, hay un precio a pagar. Las aves pueden tener nidos, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. No tiene ni siquiera un lugar para descansar bien. A veces el maestro dormía en los barcos. Amén. Entiende que hay un precio a pagar. Es estar consciente, hermano, que esto tiene prioridad. Óigame, ¿qué significa ese versículo? No es que usted no va a dormir, a descansar, o va a dejar su casa. No. Hay que entender lo que dice el Señor.
lo que dice es que esto tiene prioridad. Un discípulo es aquel que ha comprendido que las cosas de Dios tienen prioridad. Un discípulo es aquel que ha comprendido que Dios es primero. Hay gente que deja el culto para ese día salir. O sea, no tiene otro día para salir sino el día del culto. Un discípulo dice, vamos otro día, pero hoy no. Hoy es día de estar en la casa de Dios. Hoy es... Un discípulo hace lo que María. Deja los corotos, deja la cocina para sentarse a los pies de su maestro, a oír la palabra de su maestro. Aleluya. Pero hay gente que está como Marta, afanada, turbada. Gloria a Dios, que dejan la escuela dominical, que dejan el culto oración porque llegó el agua, porque tengo que lavar, porque tengo que cocinar. Lo demás puede esperar. O organícese bien. Pero un discípulo no deja de estar a los pies de su maestro por nada ni por nadie. Toque a su hermano y dígale, esto es prioridad. Lo demás puede esperar, lo demás es pasajero. Eso es lo que está diciendo el verso. Seguimos leyendo, no me lo quite. Gloria al Señor. Dice la Biblia que ese fue uno de los que se acercó queriendo ser discípulo, pero dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, bueno, tienes que saber que hay prioridades. Hay prioridades. Hermano, yo he venido al culto cansado, cansadísimo. No le gusta a uno hablar mucho de estas cosas porque el yo no es muy positivo. Pero a veces, ¿de quién va a testificar uno si no? Yo me he pasado, hermano, de un día completo de estar en la calle directo a la actividad que hay en la iglesia. Ni bien comido, ni bien bañado, ni bien. Pero lo de Dios tiene prioridad. Jesús dijo, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Es decir, si vas a ir conmigo, tienes que saber que van a haber momentos en que no vas a descansar bien, no vas a tener las comodidades. Jesús no lo estaba llamando zorra, ni lo estaba llamando ave. Entienda bien la palabra. Le está diciendo, si me quieres seguir, si quieres ser mi discípulo, prepárate porque hay un precio a pagar. Amén. Gloria al Señor. Luego dice 59, por favor. Dice, y dijo a otro, ya esto sí fue Jesús, le dijo a otro, sígueme, conviértete en mi discípulo. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le respondió, verso 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Amén. Amén. Esto no tiene que ver, hermano, con abandonar a la familia, con ser insensible. No malentienda la palabra. Esto tiene que ver, hermano, con estar claros que a veces los sentimientos y las emociones, si predominan en nosotros, pueden afectar el trabajo del reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Alguien tiene que entender que este mensaje es prioridad, que el reino de Dios es más importante. Gloria al Señor. Aleluya. Y en base a eso, hermano, acomodar y organizar sus emociones, sus sentimientos, para que esto no le jueguen, hermano, una mala jugada. Amén. Cuando uno conoce que el reino de Dios es primero, los sentimientos pasan a un segundo plano. Las emociones pasan a un segundo plano. Amén. Pero el mensaje de salvación hay que predicarlo con urgencia, porque hay almas que se pueden perder. Gloria al nombre de Jesús si no cumplimos. Amén. Así dice la palabra de Dios. Qué bueno es entender que somos llamados a ser discípulos. ¿Cuántos todavía están dispuestos? ¿Cuántos todavía, hermano,
creen que vale la pena servir al Señor? El error de algunas personas es, hermano, que a veces dan por sentado que así están bien. Pero no basta solamente con venir a la iglesia. ¿Alguien me entendió o tengo que explicarlo? Está bien, estamos contentos que vengas a la iglesia, pero algunos se han conformado y algunos dicen: yo estoy en la palabra, porque vienen a la iglesia. Pero hay cosas del viejo hombre que todavía deben morir. Gloria al Señor. Están en la iglesia, sí, pero hermano, guardan las cosas que son más fáciles, pero todavía no han aprendido a negarse a sí mismos. No han aprendido, hermano, a dejar ese vicio. Siguen todavía en los deseos engañosos. Lo que quiero que entienda es que sí, está bien venir a la iglesia, gloria a Dios, y no hay que dejarlo de hacer, pero Dios quiere que des un paso más adelante. Dios quiere que no te quedes solamente allí regocijándote en que como ya vas a la iglesia, ya está bien todo. Gloria al Señor. El discípulo ha entendido que debe congregarse. Sí, el discípulo ha entendido, el discípulo verdadero entiende, gloria a Dios, que no hay nada mejor que estar los hermanos juntos en armonía, que venir a la casa de Dios, que alabar al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que estoy diciendo? El discípulo entiende, aleluya, que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Pero el discípulo también ha entendido, hermano, que tiene que tener una transformación en su vida. El discípulo también ha entendido, hermano, que la palabra de Dios debe moldear su vida. Gloria al Señor, aleluya. El discípulo ha entendido que somos santificados, perfeccionados, cambiados, transformados es en la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El discípulo sabe también que hay que poner por obra la palabra. Si ese aplauso es para el Señor, hágalo con alegría. Se puede creer, pero no es suficiente con creer. Dígale a su hermano que está a su lado: no es suficiente con creer. Tienes que ser discípulo. Aleluya. El discípulo es un aprendiz. Es alguien que quiere conocer más y más para poder, hermano, saber lo que tiene que hacer. Amén. El discípulo conoce el precio que hay que pagar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero aún así, conociendo el precio, porque es que él conoce la palabra. La diferencia entre uno que cree nada más y el discípulo es que el discípulo conoce la palabra. Dígale a su hermano, repítale: el discípulo conoce la palabra. Entonces, como conoce la palabra, él sabe que si al Señor lo rechazaron, también a él lo van a rechazar. Él sabe que si lo aborrecieron al Señor, también nos van a aborrecer a nosotros. Él sabe que si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seclo?
Él sabe, hermano, que es parte, aleluya, del precio que hay que pagar por esta salvación tan grande y tan maravillosa. Por eso el apóstol Pablo dijo: cumplo en mi carne, cumplo lo que falta al sacrificio de Cristo. Gloria al Señor. Así como Él padeció, yo también, está diciendo el apóstol Pablo, yo llevo en mi carne las marcas de mi Señor. Gloria a Dios. Porque, ¿por qué? Porque baste al siervo ser como su Señor y al discípulo como su maestro. Aleluya. El discípulo lo único que quiere es ser como su maestro. Gloria al Señor. Es ser como su maestro. Yo no sé si todavía, yo no sé si aquí hay un despertar en esta mañana y alguien está diciendo: aleluya, se está despertando en mí un sentir. Yo quiero ser como mi maestro. Así es que se forman los discípulos. El discípulo se forma, hermano, porque él está sentado siempre con los ojos puestos en su maestro, diciendo: wow, yo quiero ser como él. Pero no solamente hablar como él, no solamente predicar como él, no solamente orar como él, pero si me toca padecer como él padeció, yo también quiero ser como él. Bástele al siervo ser como su Señor y al discípulo como su maestro. Aleluya, es un privilegio ser como él. Aleluya, yo no sé si hay un caballero que siente que es un privilegio ser como su maestro. Pero el que tiene corazón de discípulo, aleluya, piensa como estoy diciendo. Porque el que tiene corazón de discípulo se siente como aquellos primeros discípulos que sentían que es un privilegio padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesucristo. Que me llamen evangélico es un privilegio, que me llamen cristiano, aleluya, porque ser como él. Hay gente que quiere ser como un artista. Hay gente que admira a un jugador. Hay gente que admira a un cantante y le gusta. Y cuando escucha la música de ese cantante, se le pone el corazón alegre. Y quiere hasta cantar la música de ese colombiano, de ese vallenatero, de ese hermano reggaetonero. Hay gente que quiere ser como alguien y dentro de su corazón tiene una admiración por esa persona. Es más, cuando si usted lo escucha hablando de ese artista, si usted lo escucha hablando de ese personaje, hasta se le sale la sonrisita solo. Es como el que habla, el que está enamorado. Cuando habla se le ve que está enamorado. Así hablan algunas personas, así hablan algunos creyentes de algunos personajes que admiran. Pero yo quiero, hermano, es admirar a mi Salvador. Yo quiero ser como mi Salvador. Yo lo admiro a él. Por eso usted me ve predicando así. Aleluya, aleluya. Primero por el Espíritu de Dios que domina sobre mi vida. Y luego porque amo predicar. Porque no voy a hablar de mí. No voy a hablar de nadie más. Voy a hablar del más grande de todos. Voy a hablar de los maestros de los maestros. Voy a hablar de aquel que sin alma conquistó el mundo. Voy a hablar de aquel que sin tomar un lápiz para escribir se han escrito miles de libros de él. Sin componer una canción hay miles y millones de canciones que hablan de él. Estoy hablando del admirable, estoy hablando del consejero, estoy hablando del Padre eterno, estoy hablando del Dios fuerte, estoy hablando del príncipe de paz. Yo quiero ser como él, yo lo admiro a él. Yo quiero estar como María, que se me salga la babita escuchándolo a él. Yo quiero estar como esa mujer de entre la multitud que decía: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Uy, Dios mío, nadie es como tú. Así piensan los discípulos. Así creen los discípulos. Que hasta padecer por el Señor
Óigame, padecer por el Señor es un privilegio. Que no padezcáis como malhechor, que no padezcáis por sinvergüenza, que padezcas porque llevas el nombre de Jesús. Es un privilegio. Hermano, hay diferencia entre los discípulos y entre los miembros. Hay gente que se conforma con ser miembro, pero este mensaje viene hoy para decirle a alguien: despiértate. Somos llamados a ser discípulos. Me voy a adelantar, pero es que te voy a decir algo. No sé cuántas veces aparece discípulo en el Nuevo Testamento. Quizás unas 240, 250 veces. Pero en el Antiguo Testamento solamente aparece una sola vez. La palabra discípulo aparece una sola vez en el Antiguo Testamento. Y es para decirnos: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Wow, desde el Antiguo Testamento, a través del profeta mesiánico, ya Dios estaba pensando no en miembros, Dios estaba pensando en discípulos. Y Dios dice: ata el testimonio. Ata el testimonio y sella la ley. No es para todo el mundo, no es para cualquiera. Mis tesoros, mis bendiciones, mis dones, mis regalos, yo se los voy a dar a los discípulos, a los discípulos, a los discípulos, a los discípulos. Hay cosas que Dios va a traer, hay cosas que Dios va a revelar a los discípulos. Pastor, yo no entiendo la Biblia. Pastor, es que yo me pongo a leerla y me da sueño. No sé. Me entretengo más con el teléfono, me entretengo más con otras cosas. Lo primero que tienes que entender es que la Biblia no es para entretenerte. Pero si hay un cambio en tu corazón, puede haber un cambio en la revelación. Porque cuando empiezas a vivir como discípulo, a comportarte como discípulo, a sentarte como un discípulo, a sentir como un discípulo, la Biblia se comienza a abrir. La revelación se comienza a ver. Y empiezas a experimentar una entrega, una pasión, una devoción por la palabra de Dios. Yo te digo, hay cosas que están reservadas para los discípulos, para aquel que se sienta con hambre y sed de Dios, para aquel que dice: no me molestes, que quiero oír la palabra. Para aquel que dice: yo quiero que Dios hable a mi vida. Porque si no estás interesado, nada va a pasar. Un discípulo es aquel que está interesado. Puede que para otros sea aburrido, pero no para el discípulo. El discípulo no está aburrido escuchando la clase. El discípulo no está aburrido diciendo cuándo va a terminar de hablar. El discípulo está, aleluya, completamente cautivado, completamente atraído. Gloria al Señor. Y otros dicen: ¿qué te llama la atención? Porque el discípulo está como David. David dijo: dispuesto estoy, Señor. Mi corazón está dispuesto.
cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Para el discípulo, esta es su gloria. Porque no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a los pies del Maestro. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos quieren tener un corazón disponible para el Señor? ¿Por qué no se lo piden en esta hora? ¿Por qué no le dice: Señor, dame corazón dispuesto? Yo entiendo, Dios mío, que todo es vanidad y solamente la verdad tuya permanece. Pero a veces me siento más atraído por la mentira que por la verdad. Pero toca mi corazón, Señor. Trata con mi corazón, para que yo esté dispuesto, así como estoy dispuesto para buscar la plata, para buscar los dólares, así como estoy dispuesto para atender mi negocio, así como estoy dispuesto cuando suena la campanita para comer. Yo quiero estar dispuesto para ti. Quiero estar disponible para ti. Levanta tus manos, porque el discípulo va a recibir revelación de lo alto. El discípulo va a recibir un tratamiento especial. Aleluya, aleluya. El Señor dijo: a los demás les voy a hablar por parábolas, pero a mis discípulos les voy a revelar en secreto mi palabra. A los demás por parábola, para que viendo vean y no entiendan, para que oyendo oigan y no se conviertan y no sean sanados. Pero a mis discípulos, entrando en la casa, les voy a hablar la revelación de lo que a los demás les hablo en parábola. Hay gente que se va del culto sin entender nada, pero hay otros que se van diciendo: wow, Dios me dio una palabra, Dios habló a mi vida, porque a los discípulos Dios les revela. Wow, no sé si hay alguien aquí que abre su boca espiritual para recibir una palabra. No sé si hay alguien aquí que dispone su corazón para recibir algo de Dios. Porque el miembro asiste, el discípulo practica el conocimiento. El discípulo asume un compromiso total. El discípulo a menudo es descrito como un sacrificio vivo. El discípulo se enfoca en ganar a otros y hacer más discípulos. El miembro es un consumidor, pero el discípulo es un reproductor. El miembro busca ser atendido. El discípulo se capacita para atender a otros. Un miembro espera recibir beneficios. Un discípulo se prepara para servir. Aleluya. El miembro dice: yo pertenezco a una iglesia aunque no haga nada en la iglesia. Mientras que el discípulo hace de servir un estilo de vida. Gloria al Señor. Dios te llamó para servir. Dios te llamó para servir. Dios te llamó para alabar su nombre. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le glorifican? ¿Cuánto le aplauden? Al miembro los condicionan las circunstancias. El problema lo condiciona. El discípulo no es condicionado por la circunstancia. El discípulo vence. El discípulo se esfuerza. El discípulo alaba en medio de la prueba. El discípulo ayuna. El discípulo ora. Eso, alaba, alaba, alaba. El miembro cuando tiene problemas se queda en su casa. El discípulo cuando tiene problemas corre al altar.
panes y peces. El miembro espera panes y peces. El discípulo es un pescador. El miembro espera halagos, elogios. Pero el discípulo busca servir sin esperar nada a cambio. Lo hace para Dios. El miembro entrega parte. El discípulo entrega toda su vida. El miembro puede caer en la rutina. El discípulo está siempre experimentando algo nuevo, porque está ganando almas, porque está viendo enfermos sanarse, porque está viendo almas bautizarse. Siempre está experimentando algo nuevo de parte del Señor, mientras que el otro ha caído en rutina. Uno espera una tarea, el discípulo busca la necesidad. El miembro murmura y reclama, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. El miembro reclama que lo visiten, el discípulo visita. Gloria al Señor. El miembro suma, pero el discípulo multiplica. Los miembros son trastornados por el mundo. Los discípulos son aquellos que trastornan al mundo. Los miembros solo sueñan, yo quisiera esto, y la iglesia debería hacer esto. Pero los discípulos trabajan para que se logre el objetivo. El miembro dice, ojalá pasara esto. Pero el discípulo dice, heme aquí, envíame a mí. Levante su mano en esta hora. Levante su mano. El altar está lleno. Si alguien más quiere venir, acérquese, aunque sea allá. Levante su mano. Dígale, Señor, quiero subir al nivel de discípulo. Quiero servirte como un discípulo. Los músicos preparan una alabanza. Elevamos esta oración. Vamos a subir al nivel. El discípulo está aprendiendo. El discípulo está admirando. El discípulo está viendo cómo camina, cómo se mueve, cómo hace, cómo predica. Porque él quiere aprender, él quiere subir, él quiere crecer. El diablo le quitó a alguien el deseo, pero hay poder en el nombre de Jesús. Alguien recupera el deseo otra vez. El diablo le quitó a alguien la capacidad de admiración, pero se le devuelve a alguien la capacidad de admirar. El enemigo le quitó a alguien el interés, pero se levanta nuevamente esos David que dicen que se le dará al hombre que venza, que se le dará al hombre que pelee, que se le dará. Hay un interés que se levanta, hay un deseo. El corazón de discípulo revive, se renueva. ¿Dónde están? 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 ¡Oh, aleluya! Aquí están, Dios los está llamando, llamados a ser discípulos de verdad. Porque el discípulo ama la verdad. El discípulo defiende la verdad. El discípulo es aquel que vive por la verdad. Aborrece el engaño, aborrece la mentira, aborrece la falsedad. No quiere mundo porque el mundo es vanidad. No quiere, aleluya, servir al enemigo porque es padre de toda mentira. El discípulo quiere la verdad, la verdad, la verdad. Se hace fuerte en la verdad, se fortalece en la verdad, se santifica en la verdad, es libre en la verdad. Adora, adora al Señor. Señor, yo quiero ser un portador de tu palabra. Yo quiero, sí, Señor, trabajar
en tu obra. En tu obra. Yo quiero ser, Señor, un instrumento que utilices para hablar. Toma mi mente. El que hoy es discípulo mañana será un maestro. Y así en mi vida te puedas manifestar. Yo quiero ser, Señor. Los discípulos van en ascenso, van en crecimiento constante. Que utilices para hablar. Los discípulos son los que asumirán los ministerios. Y también mi corazón. Y así en mi vida te puedas manifestar. Sí, Señor, aleluya. Yo quiero ser. Eso. Ahí están los discípulos quebrantados. Ahí están los discípulos tocando el trono de Dios. Ahí están los discípulos con lágrimas profundas, con un deseo, con un anhelo. Eso es. El que comienza como discípulo terminará siendo un instrumento de Dios. Será enviado. Un instrumento que utilices para hablar. Toma mi mente. Y también mi corazón. Y así en mi vida. Toma mi mente, toma mi corazón, 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 toma mi mente, toma mi corazón. Oh Dios. Toma mi mente y también mi corazón. Y así en mi vida te puedas manifestar. Levanta tu mano si quieres ser un discípulo del Señor. Tienes que querer. Veo algunos que no levantan su mano. No sé si es que no quieren o no me escuchan. Pero aquí hay un pueblo que quiere ser discípulo. Levante la mano. Estando consciente, porque no te voy a obligar. Y no debería levantar la mano si no estás listo para ser un discípulo del Señor. Pero si no eres un discípulo de Dios, puede ser un problema. Puede ser usado por el diablo para traer problemas. Yo invito a esta iglesia hoy a atender el llamado de Dios. Es un llamado a que seas discípulo. No solamente por decir creo, no solamente por decir asisto a la iglesia. Se tiene que ver el queso a la tostada, se te tiene que ver el cambio. Se te tiene que ver el ser moldeado por Dios. El que vas en un constante ascenso, en un constante crecimiento. Se te mira activo, productivo, se te mira involucrado, porque estás aprendiendo, porque estás creciendo. Si no eres un discípulo del Señor, puede ser un problema en la iglesia. Eso es. Hay una oración como esta alabanza cantada. Esta alabanza es una oración cantada. Yo quiero ser, Señor, un instrumento que utilices para hablar. Toma mi mente y también mi corazón.
y así en mi vida te puedas manifestar. El discípulo anhela ser usado por Dios. Eso es, eso es. Yo tengo mis ojos cerrados y muchos aquí están orando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es atender el llamado, es atender el llamado de Dios. En unos minutos más adelante nos vamos a casa, después de los anuncios. Pero aproveche este momento, aproveche este momento, este espacio, para oír el llamado de Dios. Te está llamando, te está llamando, te está llamando. Atiende la llamada. ¿Para qué me llamas, Señor? Para que seas mis discípulos. Para que seáis mis discípulos. Porque tengo cosas que están atadas, que están selladas, pero se las voy a revelar a mis discípulos. Se abre, se suelta, se libera en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a volver a repetir eso y usted va a soltar un aplauso para el Señor. En el nombre de Jesús se abre, se suelta y se libera lo que Dios tiene preparado de bendición para nosotros, de revelación para seguir en este camino, para avanzar, para crecer, para vencer. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, lo creo y lo declaro. Hay un despertar en el nombre de Jesús espiritual, de bendición, de crecimiento, de avivamiento, de poder. Aleluya. Sí, 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 sí. Saturarme de tu espíritu. Eso es. Eso es. Reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como eso es, discípulos. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Sí. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Sí. Reflejar al mundo tu amor. Alabado sea su nombre, Jesús. Gloria en gloria. Soy mi corazón con tu presencia.